Bienvenido, Pavel. ¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para reunirnos a charlar un poco el día de hoy acerca de la censura política del arte en nuestro programa 32 minutos. Nosotros somos Politart, un taller académico que nace en el Perú con el objetivo de promover a corto plazo y consolidar a largo plazo una línea de investigación que una a la ciencia política con el arte, que no la vea como una esfera dejada de lado por la academia. Mi nombre es Leonardo y en esta oportunidad tendré el honor de entrevistarte, Pavel. Hola, encantado Leonardo y bueno, gracias por invitarme, ¿no? Yo también me siento muy honrado de participar en un taller como este, como estas cosas que estamos organizando, que me parecen muy importantes y cada vez hay menos de esto. Claro, es producto de esta, en este caso, visibilidad que tienen que tener estas problemáticas, ¿no? Dentro del arte que nosotros Claro. surgimos. Entonces, vamos a comenzar un poco presentándote, ¿no? Para que nuestros espectadores pues puedan conocer un poco más acerca de ti y tu obra y pues, en este caso, el documental que nos trae el día de hoy, ¿no? Que es el caso Padilla. Entonces, Pavel, si me permites, tengo que mencionar de que, pues, usted es un destacado director cubano, ¿no? Cuyo talento ha trascendido fronteras nacionales, pero también, y esto es importante, ideológicas, ¿no? Entonces, su obra se va a caracterizar también por una sensibilidad política que va a abordar en sus trabajos, ¿no? Temáticas que quizás son dejadas de lado tanto por la industria como por la academia, ¿no? Que pueden ser el tema de la enfermedad, la música, el deporte y, en este caso, ¿no? La literatura. Entonces su versatilidad también se va a reflejar en una filmografía bastante diversa, ¿no? Que va a abarcar desde la edad de la peseta, que ha sido nominada a los premios Goya, hasta la acompañante, ¿no? Que representó a Cuba dentro de los premios de la Academia, y el caso Padilla, ¿no? Que ha sido premiada al mejor documental en los premios Platino. Actualmente tuvimos nosotros el honor de que Pavel se desempeñe como jurado dentro de la 28ª edición del Festival de Cine de Lima en nuestro país. Nos vamos a centrar un poco, ya dado este contexto, ¿no? Explicar un poco de qué trata el caso Padilla, ¿no? Para que quien no haya podido tener la oportunidad, en este caso, revisarlo, pues pueda, en este caso, lograr tener un acercamiento, ¿no? Eh, este documental trata acerca de un suceso que puso en cuestión al régimen castrista en Cuba y movilizó a gran parte de la intelectualidad a lo largo del mundo, no solo en Latinoamérica. Este suceso refiere al encarcelamiento del poeta cubano Eduardo Padilla, a causa, y esto es importante también, de haber escrito poemas considerados antirrevolucionarios o reaccionarios. Entonces, el corazón del documental va a ser la grabación de una mea culpa que hace este autor frente a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Grabación que fue recuperada y restaurada por el equipo de Pavel luego de pasar, en este caso, 50 años en oculta, ¿no? Dentro de lo que vienen a ser Cuba. Entonces, dentro de estas declaraciones que va a hacer Padilla en la grabación, pues se va a ver a través de la ironía y declaraciones que rozan lo lírico, diferentes problemáticas, como pueden ser el tema de los límites de la autocensura y también la despersonalización que existe dentro de lo que vienen a ser regímenes autoritarios. Entonces, una vez pues contextualizado la trama, ¿no? De lo que habla el documental, nos gustaría comenzar un poco por esta pequeña conversación preguntándote, ¿no? ¿Cómo es de que surgió la idea o quizás la oportunidad, ¿no? Para realizar este documental. Sí, lo resumiste muy bien todo, ¿no? Y más que la idea fue la oportunidad, tal cual dice. Yo, bueno, claro que había oído hablar del caso Padilla como cineasta cubano eh, de 52 años, aunque ocurrió justo un año antes que yo naciera, pues sí se hablaba mucho del caso Padilla, pero se hablaba así de una manera muy genérica. Cuando el caso Padilla, cuando ocurrió lo de Padilla, y eso eran mis tiempos de universitario, y cae en mis manos la autobiografía de Padilla, una especie de autobiografía de Padilla, no se le puede llamar así porque está bastante novelado, que se llama La mala memoria. Lo leí y me quedé impactado, ¿no? Porque efectivamente fue así. En el año 71
La revolución comenzaba a tener sus primeras crisis políticas de disidencia, eh, digamos, más masiva, ¿no? En la población, y había que dar un escarmiento, sobre todo en el sector artístico, que estaba teniendo mucha incidencia, no solo en el cuerpo de diplomáticos extranjeros en Cuba, sino ya más allá, sobre todo en Europa y en Latinoamérica. Era el momento que estaba el boom latinoamericano de literatura, con Vargas Llosa, García Márquez a la cabeza. Eran tiempos en que todos estos escritores intelectuales de Occidente estaban fascinados con la Revolución cubana y comenzaban a ver un tufo estalinista en la Revolución cubana, ¿no? Y claro, este poeta lo agarran como conejillo de Indias, lo toman como conejillo de Indias, lo meten preso. Esto hace que todos los intelectuales estos simpatizantes con la Revolución cubana le escriban una carta a Fidel Castro exigiendo la liberación del poeta. Fidel Castro lo libera, pero a cambio lo pone frente a un pelotón moral, ¿no? De fusilamiento moral. Lo sienta frente al gremio de escritores cubanos intelectuales, porque ahí había cineastas, habían gente de teatro, habían artistas plásticos, pero era la élite de la intelectualidad cubana. Y ahí él se ve forzado a hacer una autocrítica, denigrándose no solo a él, sino a su obra y delatando a sus compañeros, como ya tú mencionaste. Eso lo condenó de por vida. Se filmó, duró alrededor de 3 horas la filmación. Y claro, cuando Fidel Castro vio eso, se dio cuenta que su objetivo, que era distribuir esa película, esa grabación, esa filmación, porque fue en fílmico, de este proceso muy estalinista, se dio cuenta que eso le iba a hacer más daño a la revolución que bien, y decidió guardarlo hasta que cae en mis manos una copia en Betamax de ese suceso muy deteriorada. Y yo dije, pues, yo soy cineasta, quizás un escritor hubiera hecho un libro, un periodista lo hubiera lanzado en algún medio de una manera estridente. Bueno, a mí me toca hacer una película con esto. También fue lo que me pidieron cuando la pusieron en mis manos. Claro, porque justo en este caso, una de las consideraciones que usted mencionó es de que en un principio esto tenía un fin quizás diplomático, ¿no? Que era como, en este caso, se expone, ¿no? A Padilla y se lo hace, entre comillas, ¿no? Saber ante la comunidad internacional que él mismo es el que tenía la culpa, ¿no? Y de que en este caso él Claro, estaba totalmente de acuerdo con los procesos, en este caso de persecución, ¿no? En este caso del pensamiento que implementaba, pues, el régimen en Cuba. claro, Pero él pues reconoció que sí, perdona que te interrumpa, él reconoció que sí, sí, merecía ese castigo por haber sido desleal con la revolución, con algo tan noble como la revolución cubana. claro. Pero acá lo interesante quizás es de que luego el Estado revisa la documentación y va a mantenerlo oculto, ¿no? Y es cuando recién otras personas externas, ¿no? En este caso, pues terminan recuperando este material que se hace público. Entonces, quisiera en este caso, pues, seguir con las preguntas. Y justo usted en diferentes entrevistas, pues, ha comentado que ustedes prevían también quizás de que el Estado cubano inicie e interponga procesos legales contra lo que vienen a hacer ustedes por la publicación, por el estreno del documental, pero que sin embargo, pues la política luego realmente de pues la publicación del caso Padilla por parte del Estado cubano y también pues la academia y lo que vienen a hacer los medios de comunicación de este país, pues fue caracterizada por el silencio, ¿no? Entonces quizás la pregunta que acá te haría es un poco quizás más general, ¿no? De que es de que, ¿qué piensas sobre aquellas quizás expresiones audiovisuales o literarias también, ¿no? Que pueden llegar a poner en cuestión un régimen político nacional, ¿no? Que lo lleven a su silencio, ¿no? A que no tengan en este caso palabras. Y de que si es de que estas expresiones, ¿no? Que al final pues parten del arte, tienen un poder que quizás está subestimado a día de hoy. Sí, me gusta la pregunta porque fue justo una de las consideraciones que tomamos. Nosotros nos debatíamos entre lanzar el material tal cual lo teníamos, colgarlo en YouTube o en alguna plataforma y que todo el mundo lo viera, pero sacamos la cuenta de que si hacíamos eso se iba a acercar a ese material
la gente que desde antes ya conocía el caso Padilla o estaba interesado por el caso Padilla. Y si hacemos una película rigurosa, con nivel, eh, podríamos llegar más lejos y no nos equivocamos. La mejor muestra es que ya lanzada la película, nosotros lanzamos un festival muy importante en Telluride, un festival prácticamente inaccesible en los Estados Unidos, que van muy pocas películas, muy selecto, le llaman Boutique, Festival Boutique. Y luego en San Sebastián, que ahí sí fue que se propagó, ¿no? La cosa de una película sobre el caso Padilla. Y muchos medios de prensa cubrieron la película, muchos medios de prensa de izquierda, reconociendo que esa era la quinta esencia de la Revolución Cubana, ¿no? Que ahí estaba muy bien retratado el, el fenómeno que durante muchos años la izquierda quiso tener una venda en los ojos a la hora de mirar a la Revolución Cubana y una postura siempre de nobleza y de perdonárselo todo a Fidel Castro, ¿no? O sea, nos convertimos en una especie de parque temático de una utopía, siempre le llamo así. Entonces, Claro. sí, dime, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, sí, justo, pues parece bastante interesante porque pues es un dilema, ¿no? Que surge al momento de tener este archivo, ¿no? De que si es de que pues realmente como que se lanza al público así en su entereza, ¿no? O si es de que se utilizan pues elementos de pues la forma y la narrativa, ¿no? Que nos presta pues en este caso las artes, en este caso el cine para lograr que sea más digerible y para que pueda llegar a más personas, ¿no? Entonces, Claro. quizás la pregunta sería, pues, de que si eres optimista de, pues, respecto al poder del arte para generar esta democratización, ¿no? De diferentes expresiones que pueden llevar, pues, a que las personas sean bastante más críticas con su entorno y cuál, por ejemplo, quizás de manera muy ideal, ¿no? Vendría a ser el mensaje que te gustaría, ¿no? Que las personas se lleven una vez acabada la función. Mira, lo que más demuestra eso que tú estás diciendo es que ya estrenada la película, un escritor cubano se demostró que mucha gente había tenido en su poder copias de ese material. Entonces, porque mucha gente empezó, yo lo vi, sí, yo lo había visto, yo lo tuve. Empezaron a aparecer esto en las redes sociales. Y un escritor cubano radicado en Barcelona lanzó íntegramente, no íntegramente, le faltan algunos minutos, ¿no? Lanzó el material crudo en 4 partes en YouTube. La primera parte la empezaron a ver actualmente no tengo el dato, ya lo dejé de seguirlo durante mucho tiempo, pero bueno, digamos que no llegaban a 50.000 espectadores la primera parte, o sea, el inicio de la autoinculpación de Padilla. Y al final, cuando yo dejé de verlo, no habían llegado ni 4.000. O sea, empezaron a ver los 50.000 y no lo terminaron de ver ni siquiera 4.000. O sea, se aburrieron de ver aquello. Que eso es lo que pasa cuando ves el material original, que ya está ahí, ya nosotros lo entregamos a la Fundación Alberto Padilla, todo el material original, y se puede consultar. Pero, o sea, ahí demuestra el poder que tiene el arte para divulgar una verdad sin intervenirla demasiado, porque lo único que hice en la película fue contextualizar y dar informaciones extras a momentos que quizás en la narrativa de Padilla pueden resultar muy crípticos para un público que, que no está formado. O sea, para mí era muy importante que alguien que no supiera ni siquiera qué era la Revolución Cubana entendiera la película y entendiera lo que le estaban haciendo a este hombre, porque va más allá de ideologías. Es simplemente el poder contra el individuo. O sea, como hizo la Iglesia Católica con Galileo Galilei, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que lo obligó a retractarse de sus Ujú. estudios y de sus creencias. Claro, justo una de las cuestiones que pues va a caracterizar, ¿no? El enfoque que va a tener el documental es de que va así a hacer alusión a una memoria histórica, ¿no? Creo que ese es Sí. uno de los objetivos, ¿no? Mm. Pero que más que nada el método que va a utilizar para la misma va a ser la exposición de los hechos tal cual sucedieron a través de pues un contexto, ¿no? Pero que el contexto viene a ser un poco quizás neutral, ¿no? En vez de quizás dirigir
una interpretación política que podamos nosotros entender de manera un poco quizás sesgada, ¿no? A pesar de que pues entendemos de que quizás al momento de que nosotros revaloramos, ¿no? Como tal, los hechos objetivos también es un elemento político, ¿no? Pero quizás la pregunta en este caso sería de que si tú crees de que esta exposición como tal de los hechos, en vez de una, dirección por parte de algún arista político genera mayor reflexión en las personas, ¿no? Más que nada porque lo que considero generó el caso Padilla, más que una crítica por parte de las derechas latinoamericanas, ¿no? Al régimen castrista, funcionó como una especie de baldazo de agua fría, ¿no? Hacia las izquierdas contemporáneas sobre los límites de la revolución. Es justamente eso, o sea, fue del, por ejemplo, de la propia película, ya no te voy a hablar del caso Padilla como tal, ¿no? Ya en la película. La mayoría de los diarios, de los medios más afines a la derecha, pues simplemente hacían crónicas de la película. Bueno, una película revela esto del castrismo, ahí hablaban tres o cuatro horrores del castrismo y ya está. Sin embargo, donde se forjó una reflexión con plumas muy prestigiosas, como puede ser Muñoz Molina, Juan Gabriel Vázquez, el escritor colombiano, dedicaron páginas en la prensa a reflexionar sobre la Revolución Cubana a partir de la película. Incluso, por ejemplo, el caso Padilla, lo que fue el caso Padilla, marcó el viraje ideológico de Mario Vargas Llosa, por ponerte un ejemplo. Y yo no hablo de eso en la película. O sea, yo no uso ningún argumento de Vargas Llosa diciendo eso condicionó mi giro ideológico y a partir de ahí yo me empecé a replantear todo. No, 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 no. En la película, Vargas Llosa cuenta su papel a la hora de movilizar escritores para dirigirle una carta a Fidel Castro. O sea, no, no más que eso. O sea, él cuenta el suceso, no lo que influyó en él. Y en eso fui muy cuidadoso. Y eso es el cine para mí. Yo detesto el cine donde desde el cartelito inicial de letras blancas sobre negro te están diciendo quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Por eso quizás hay tan pocas películas sobre Hitler y la mayoría son satíricas. Claro, sí, justo es una cuestión bastante también importante y de relevancia, ¿no? Porque como usted mencionó, eh, Mario Vargas Llosa va a pues incluso dejar de tener contacto y muchos otros intelectuales, ¿no? Con la Casa de las Américas, producto, ¿no? Especialmente de lo que vienen a ser pues este suceso, ¿no? Y quizás Sí, no está tan visibilizado a nivel pues general, ¿no? O de esta idiosincrasia que nosotros podemos tener respecto al boom latinoamericano, lo que fueron las izquierdas en ese entonces, la relevancia sí. que tiene Padilla, ¿no? Un punto de inflexión que quizás en este caso ameritaría una investigación mucho más profunda, ¿no? En este caso desde la academia, quizás. Hay, Eh, hay libros muy interesantes. Hay un libro Ujú, de un escritor catalán que se llama sobre el boom latinoamericano, que él habla, ujú, bueno, el caso Padilla acabó con el claro, último movimiento literario que se recuerde, porque después del boom latinoamericano ni siquiera por estrategias comerciales ha habido otro movimiento literario. claro, de esa envergadura sobre todo. Sí. Y también otra de las cuestiones que me gustaría consultarle, preguntarle, ¿no? Es de que en también otras ocasiones usted ha mencionado, pues, de que la importancia de este archivo, ¿no? De la mea culpa de Padilla es su vigencia, ¿no? Sobre todo porque la reflexión crítica del pasado no debe, ¿no? Ni puede, en este caso, permanecer neutral cuando, por ejemplo, nosotros nos encontramos con las mismas problemáticas en nuestro contexto presente, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, me parece bastante importante que al final de la película, como se haga un extracto sobre lo que fueron las protestas de los artistas en, pues, 2021 en Cuba, ¿no? Porque Sí. denotan de que es una problemática que aún sigue estando allí. Pero mi pregunta, pues, en torno a esto es de que si crees de que a día de hoy la sociedad civil y de alguna manera, por llamarlo, la vanguardia intelectual, ¿no? Tiene la misma sensibilidad que tuvo en el siglo XX y qué consideras que podría hacerle falta a la misma. Yo creo que hay una diferencia muy grande.
En el, en el año 71, la vanguardia intelectual se movilizó, se unió y le escribió una carta a Fidel Castro exigiéndole la liberación del poeta y que se respetaran en Cuba los derechos básicos y que eso no era lo que ellos entendían como revolución cubana, ¿no? Eso que estaba empezando ya a ocurrir, que ya venía ocurriendo desde antes, pero esto realmente fue escandaloso, ¿no? Lo otro quedaba en casa, porque si algo hizo Fidel Castro desde el inicio fue tener el control absoluto del flujo de la información, y por eso la primera ley que él firma cultural es la ley de cine, porque en ese momento el cine era el medio por el cual él podía exportar su revolución. Si algo bueno tuvo la revolución cubana fue el marketing, que hasta hoy funciona, ¿no? Hasta el día de hoy funciona bastante. La diferencia es esa, que en ese momento ellos se unieron y alzaron su voz. Hoy en día, convencidos de que la revolución cubana no tiene nada que ver con lo que creían, con lo que creyeron, pues hacen silencio y mira por otro lado. Y si bien ese silencio habla, no es suficiente para nosotros los cubanos, porque los cubanos estamos cansados de que nuestras víctimas, aunque tengamos menos desaparecidos que Argentina, aunque tengamos menos asesinados que en la Chile de Pinochet, de pronto nuestras víctimas no puntúan de la misma manera. O sea, es como que, porque esa noche del caso Padilla, Fidel Castro también aprendió una cosa, y es que hiciese lo que hiciese, lo iban a criticar puntualmente, después se iba a pasar página y le iban a perdonar todo, y así ocurrió. Cuando estrenamos en San Sebastián, ya la segunda parte de tu pregunta, cuando estrenamos en San Sebastián, que después hubo un intercambio con la audiencia, un joven cubano me preguntó, ¿por qué terminas con esas imágenes que estaba ahí en la audiencia? ¿Por qué terminas con esas imágenes de la protesta de los intelectuales frente al Ministerio de Cultura de Cuba? Y yo dije, porque la terminé hace unos meses, si lo hubiera terminado ayer, probablemente la película hubiera concluido con la noticia de que varios periodistas independientes cubanos, jóvenes, que trabajaban para medios independientes digitales, fueron obligados o a retractarse públicamente a través de las redes sociales de lo que habían escrito, lo que habían informado, o abandonaban el país, o sea, los desterraban, o iban a la cárcel. Entonces, o sea, la vigencia del caso Padilla es, y no solo en Cuba, yo creo que globalmente, porque, por ejemplo, cuando se estrenó en Miami, yo pensé que todos los cañones iban a apuntar hacia el mismo lugar, ¿no? De que se estaba revelando o sea, una práctica habitual del poder cubano, que no fue un error puntual, como se ha dicho siempre, sino que eso era el pan nuestro de cada día y que una película que iba a revelar lo malo que es el castrismo, etcétera, etcétera, siendo Miami el cuartel general del exilio cubano. Sin embargo, vi un artículo en el Miami Herald que decía, qué oportuna esta película cuando cada vez cuesta más ser libre de expresión en una sociedad como la de Miami. O sea, le vieron otro matiz, ¿no? Que yo no sospechaba. Y está Claro, ocurriendo. Ahora Miami está completamente mm, polarizado. Si eres demócrata, eres comunista. Y si eres republicano, eres facha. Entonces, sí, justo eso también es bastante interesante porque, por ejemplo, nosotros también dentro del contexto peruano actualmente estamos sufriendo pues un proceso donde a través de diferentes legislaciones, que es mm, interesante porque pues no es en un contexto como tal de dictadura de facto, sino que es a través de estas amenazas más sutiles que existen en democracia, ¿no? Se busca en este caso condicionar a los cineastas, recortándoles en este caso presupuesto, no permitiéndoles tocar algunos temas que, por ejemplo, hablan respecto al tema de la memoria histórica que nosotros tenemos respecto, pues, al conflicto armado interno, a diferentes problemáticas, que como tal no buscan exacerbar, ¿no? a algunos actores, sino que más que nada buscan mostrar los hechos y, en este caso, tener una visión crítica de la sociedad. Pero pues es algo que quizás también se vio dentro de este festival, ¿no? Una visión crítica sí. incluso hasta lo que vienen a hacer al Estado, los ministerios y estas iniciativas. Entonces también me parece bastante interesante ese punto.
Ahora, en este caso, me gustaría quizás cerrar la entrevista con una pregunta quizás bastante complicada de responder, ¿no? Que, que es, que es mucho más personal, ¿no? ¿Qué se siente que por el exponer a través de un ejercicio, pues, de memoria histórica, el pasado objetivo de una nación, a día de hoy, por ejemplo, pueda ser perseguido legalmente si es de que visitas o vuelves a la patria que de alguna manera te vio nacer, y si es de que pues te consideras una persona que vive en el exilio? Sí, yo hasta antes de hacer el caso Padilla me consideraba un emigrante, o sea, yo no me consideraba un exiliado. Y ahora sí, porque ¿qué ocurre? Durante todos los años que gobernó Fidel Castro en Cuba, todo lo que se hace hoy se hacía, o sea, te metían preso por hacer una obra de arte complicada, por salir con un cartel a la calle, por gritar libertad, ¿no? Te metían preso por eso. Eso siempre se ha hecho en los años de la revolución. Pero eso nunca estuvo en letras sobre papel. O sea, él fue muy cuidadoso con eso, porque era ya marcarse como dictador, claramente. Y si algo era, el hombre era un cerebro, ¿no? Era un hombre inteligente. Lástima que empleara tan mal su inteligencia, para mucho. ¿Qué ocurre ahora? Que todas estas cosas están en el Código Penal. Por mi película yo puedo ir a la cárcel, porque se puede interpretar como que yo estoy haciendo algo que atenta contra los intereses de la revolución y la ruta comunista de la revolución cubana y pueden acusarme de haberme robado ese material para hacer propaganda antirrevolucionaria. O sea, está en el Código Penal. Yo no puedo ir a Cuba porque me pueden llevar a la cárcel, así de simple. Legalmente me pueden llevar a la cárcel. Entonces, y no te creas que no me dio miedo hacer la película, pero siempre digo, preferí hacerla con miedo que dejar de hacerla por miedo. Y no solo me enfrenté al régimen cubano, o sea, hubo un gran movimiento, sobre todo aquí en España, de recién exiliados intelectuales, que cuando la película comenzó, digamos, a tener éxito, y se empezó a hablar de ella y empezó a ganar premios y todas esas cosas, la emprendieron contra mí, diciendo que cómo yo pude tener en mis manos ese material, que esto es una operación de la seguridad del Estado cubana para liberarlo y me han usado a mí como instrumento, que yo soy un privilegiado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me abrieron mucho fuego desde lo que yo llamo la misma trinchera, ¿no? Y, pero yo preferí y sabía que iba a pasar, sabía que iba a pasar. Preferí enfrentar todo eso, me parecía que lo merecía y que el impacto iba a ser grande y que le iba a dar un buen mazazo a, al régimen cubano, como la postre fue. O sea, para mí fue muy placentero ver, por ejemplo, el Diario Público, que es el diario de España que apoyó a Podemos en su ruta hacia el poder, pues su plataforma mediática más fiel, pues llamar dictadura al régimen cubano por primera vez en un titular sobre mi película. O sea, son cosas que me recompensaron, que me recompensan y que me dan a entender que he hecho lo correcto. Claro, en este caso, pues es sobre todo, pues, estos aportes que uno puede hacer quizás desde su individualidad, pero también desde los equipos en los cuales trabaja, ¿no? Para, en este caso, hacer frente a, pues, problemáticas que realmente necesitan ser tratadas, ¿no? Y que, pues, en este caso, agradecemos bastante de que, pues, hayas podido tomar esa decisión porque, pues, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí hablando acerca de un tema. Quizás nosotros, pues, no somos, en este caso, de Cuba, pero, pues, a través de lo que vienen a hacer la revisión de la película, como que hemos encontrado ecos, ¿no? Incluso quizás personalmente nosotros podemos tener tendencias, ¿no? Que giran para el tema de la izquierda, pero nosotros pues también comprendemos la importancia de, pues, sobre todo poner las máximas de la no censura y en este caso también la libertad que tienen que tener las personas y sobre todo los artistas dentro de lo que vienen a ser los regímenes, ya sean democráticos o autoritarios. Entonces sí, me gustaría agradecerte infinitamente, Pavel, por esta enriquecedora entrevista. Espero que te haya gustado bastante Sí, y la también verdad es que sí. apreciamos el tiempo de que pues
te has tomado para conversar con nosotros y pues esperamos también conservar este vínculo para el futuro, quizás diferentes actividades. Estoy encantado. Han sido preguntas muy, muy inteligentes. Y sobre la izquierda, yo creo, yo creo que si en algo aventaja a la derecha, a la izquierda, es, pues yo siempre digo, a mí la derecha nunca me ha seducido, pero la izquierda siempre me defrauda, ¿no? Ujú. Eh, y si algo yo creo, si en algo aventaja a la derecha, a la izquierda, es que ha sido muy coherente siempre, en su discurso y en sus acciones. La izquierda, sin embargo, no. No entiendo cómo los movimientos progresistas han conquistado muchos de los derechos de los que disfrutamos hoy día, de trabajo, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos esos derechos se violan en Cuba. Y cómo, o sea, hay un Mm. nivel de incongruencia en eso que es lo que yo nunca he logrado explicarme. O sea, si el referente de la izquierda sigue siendo Cuba, Venezuela y Nicaragua, no hay futuro. Claro, sobre todo por estos procesos de de estalinización de la sociedad, ¿no? Que es en lo Entonces que también, deriva casi siempre. claro, me gustaría también en este caso agradecer pues a nuestros espectadores por en este caso revisar la presente entrevista y pues también los invito para mantenerse pendiente a 32 minutos, esta sección que hemos aperturado con pues el prestigioso Pavel Yurut en las siguientes semanas para las próximas entrevistas que podemos estar realizando. Hasta luego. Hasta luego, gracias.